Bueno, ahí estamos. Ah, ahí, ahí volvimos. Bueno, igual que la semana pasada, le dejé acá a Facundo unos artículos para que lean de ahí. Doppler quizás es un poquito más complejo y lo importante a saber para ustedes fundamentalmente hoy es lo que vamos a ver, que son como los conceptos generales.
de la ecografía Doppler. ¿Verdad? Espera, desde acá. Ahí, perdón. Ahí estamos. Bueno, eh, acá vemos qué es, ¿no? El efecto Doppler, los signos de pregunta. Fundamentalmente, vamos a hablar de los principios físicos básicos, porque la realidad es que es súper complejo, incluso no todos hacemos Doppler en lo que es ecografía general, todos sus conceptos generales y la forma de instrumentarlo, ¿sí? Bueno, perdón, ahí vamos. Dos palabras respecto a la historia. El inicio del descubrimiento del Doppler en realidad lo logró Christian Doppler allá por siglo XIX en relación al movimiento y a la velocidad y a los espectros que se lograban en función del movimiento de las estrellas, ¿sí? De las luces que emitían las estrellas. Se fue evaluando científicamente y físicamente, fundamentalmente, respecto a la frecuencia de la onda de luz y del sonido en relación a la velocidad y al movimiento hacia el observador, en este caso hacia la fuente emisora y receptora, ¿sí? Es años más tarde, el nombre terminan dándoselo en honor a Christian Doppler, pero quien años más tarde en realidad termina verificando y logrando que se considere como un hallazgo científico es el científico holandés Balot, que logra verificar este efecto en relación al sonido. A pesar de eso, es recién como unos 100 años posterior que se empieza a utilizar fundamentalmente en lo que era el movimiento de las válvulas cardíacas, ¿sí? Que es el objetivo de este curso, la parte de la aplicación del Doppler en lo que es cardiología. Eso lo van a ver todo con los cardiólogos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la fundamentación, volvemos un poquito al tema de los atractivos de la ecografía que ya estuvimos mencionando la semana pasada, ¿sí? Y en este caso, lo que más nos va a interesar a nosotros es la valoración de las estructuras móviles. ¿Por qué? Porque más allá de que tenemos la posibilidad de no irradiar al paciente, de explorar en tiempo real y demás, lo fundamental y lo que más rédito nos da de este tipo de ecografía es la valoración del movimiento de las estructuras. ¿Qué estructuras podemos ver en movimiento? Fundamentalmente lo que son a nivel de flujo vascular, lo que vamos a ver no es el flujo vascular general, sino el movimiento de los eritrocitos y eso es lo que va a captar nuestro transductor, ¿sí? Y el movimiento de las válvulas cardíacas para ver y después valorar toda la función cardiovascular. En relación a las definiciones del Doppler, siempre vamos a encontrar distintas definiciones, pero más o menos todas terminan yendo hacia el mismo objetivo, ¿sí? El Doppler en sí es un modo ultrasonográfico que utiliza la ecuación matemática, ¿sí? Doppler, para determinar si un objeto se acerca o se aleja de un objeto, en nuestro caso, el transductor que vamos a tener como referente que emite y recibe las señales y la velocidad respecto a ese acercamiento o a ese alejamiento, ¿sí? Respecto a lo que es el análisis de cambios de frecuencias, también va a estar relacionado con el fenómeno Doppler, ¿sí? En función de lo que decíamos recién, que es el movimiento del acercamiento o el alejamiento hacia la fuente emisora o receptora, ¿sí? Y el cambio de la frecuencia de onda de sonido como resultado del movimiento de la fuente emisora. Acá vamos a recordar estas curvitas que vimos la semana pasada y el fenómeno Doppler, sí, que todo se resume en esta ecuación que es anecdótica porque nosotros no vamos a estar haciendo esa ecuación cada vez que valoramos, pero sí vamos a tener en cuenta que no solo mira un objeto, sino que va a tener en cuenta esta ecuación
frecuencias emisoras, el desplazamiento, la constante de velocidad de propagación del sonido en los tejidos, que recordemos que teníamos esta tablita la semana pasada donde tomábamos como punto medio de referencia la velocidad a nivel del hígado, ¿sí? El parénquima hepático, factores de fijos, sí, como es el factor por el doble del efecto Doppler, las velocidades y el coseno del ángulo, que es lo que más nos va a importar a nosotros en este método, porque en función del ángulo que nosotros le demos a la fuente emisora, también va a ser como vamos a recibir la respuesta y la representación en cualquiera de los modos Doppler que estemos evaluando, pero fundamentalmente en los que necesitan medición de velocidades y tiempos, ¿sí? Respecto a esto que hablábamos recién, como a modo de resumen, vamos a tener en cuenta siempre el delta de la frecuencia, que es la frecuencia recibida respecto a la frecuencia emitida, ¿sí? Y en función de eso, si nosotros le vamos a agregar a esta valoración el ángulo con el que estamos emitiendo, vamos a poder determinar la velocidad del objeto que va a estar en movimiento y que a mí me va a dar información que estoy buscando, ¿sí? Respecto del ángulo, ¿por qué nos importa? Vieron que hablábamos antes del coseno del ángulo. El coseno nos va a terminar dando una cuenta matemática, ¿sí? En la ecuación Doppler lo vamos a utilizar para cuantificar la intensidad de la señal y si nosotros tenemos en cuenta el cálculo del coseno, vamos a saber que el coseno de 90, ¿sí? De un ángulo de 90 grados es igual a 0, o sea que cualquier eh, eh, medida que yo tome de frecuencia, velocidad y demás, multiplicado por 0 me va a dar 0, entonces yo sé que si voy a poner el ángulo con mi transductor, ¿sí? Con mi fuente emisora, en 90 grados respecto del eje de lo que yo voy a estar valorando, no me va a dar ninguna representación en el Doppler, ¿sí? Y a la inversa de esto, el coseno de 0 es el máximo que podemos tener, que es 1, ¿sí? Que me va a multiplicar toda esa ecuación que hablábamos antes por 1. Entonces la señal va a ser la más intensa que podamos obtener. ¿Tenemos posibilidad de poner el ángulo en 0? No, la verdad es que no, porque no podemos estar adentro del centro de la luz de un vaso, por ejemplo, para ver cómo se me acercan los eritrocitos, pero sí se estudió y se valoró que el ángulo más adecuado para disminuir los márgenes de errores es todo ángulo que sea igual o mayor a 60 grados, ¿sí? Esto va a disminuir muchísimo los porcentajes de errores, ¿sí? Respecto al ángulo que estamos hablando, la denominación es ángulo de insonación o de ataque, ¿sí? Tiene esa denominación y es una de las mayores herramientas que tenemos nosotros. Por un lado, porque ya tenemos valores que sabemos que nos van a dar más información. Y por el otro lado, porque tenemos la posibilidad de modificarlos nosotros, incluso solamente moviendo el transductor o utilizando un tipo de transductor distinto en función de qué quiero estudiar yo. No es lo mismo querer ver vasos profundos en el cuerpo que querer ver estructuras cardíacas, que querer ver vasos superficiales, ¿sí? Entonces, en relación de lo que yo quiero ver, esto va a estar un poquito en torno a la clase anterior, ¿sí? ¿Qué transductor me conviene usar para, si quiero ver un vaso superficial, si quiero ver un vaso más profundo, ¿sí? Respecto al tema de los transductores y sus frecuencias y los usos de cada uno. Muy bien. A modo de ejemplo, si yo tengo un ángulo exacto de 90 grados y mi ángulo de insonación es eso, multiplico por 0, no tengo ninguna representación, es plano, ¿sí? En cambio, si voy incidiendo en distintos ángulos, voy a tener las curvas del Doppler. Esto es muy gráfico, ¿sí? Como para tener idea. Fíjense que dependiendo de cómo yo ubico mi transductor en relación a donde tengo la dirección del flujo de un vaso, es cómo voy a ir viendo representado en mi escala Doppler, ¿sí? Ahora, en relación al sistema Doppler en sí, al modo Doppler,
tenemos fundamentalmente dos grupos. Uno es el Doppler continuo, ¿sí? Una onda continua de Doppler, donde el transductor va a emitir y recibir las señales al mismo tiempo, en simultáneo, y va a adquirir flujos y movimientos, pero no nos va a permitir tanto determinar la posición o la profundidad del objeto que estamos estudiando, ¿sí? Entonces no va a ser dependiente de las velocidades. Este es el tipo de Doppler que van a usar ustedes fundamentalmente en lo que es valoración cardíaca. Eh, Quienes no hacemos cardiología y hacemos ecografía general, este modo no lo usamos, ¿sí? Y usamos lo que es el modo pulsado. El modo pulsado o la onda pulsada va a tener también distintos modos, ¿sí? Perdón. La emisión y la recepción del sonido, en este caso, sí va a depender de los pulsos de repetición, ¿sí? De la frecuencia de repetición de pulso. Entonces, ahí vamos a poder determinar y discriminar espacialmente, por ejemplo, la posición y la profundidad de los vasos. Al modificar las frecuencias y las velocidades, también nos va a permitir valorar el movimiento, las velocidades que yo tengo dentro de un vaso que espero, y eso me va a dar información adicional. Por ejemplo, si tengo una obstrucción que me va a modificar la velocidad de los eritrocitos en esa zona de estrechamiento, ¿sí? Y estos tres modos se conocen como Doppler espectral, Doppler color y Power angio. Cada uno tiene sus características y sus usos particulares. Respecto a lo que es el Doppler color, se utiliza por nomenclatura dos colores, ¿sí? Uno es el rojo, el otro es el azul, y quedó catalogado de esa forma, donde el rojo representa no una arteria y el azul una vena, sino que el rojo va a representar los objetos que se están acercando hacia la fuente emisora, y lo azul, los objetos que se alejan de la fuente emisora, ¿sí? Después vamos a dar un ejemplo y vamos a entender un poquitito más, que incluso desde un mismo punto donde yo estoy evaluando, puedo ver cómo me cambia el color eh, del, del Doppler representado en la imagen, estando yo en un mismo lugar y sin modificar ninguna posición, ¿sí? Después, respecto a lo que es el Doppler pulsado, o el Doppler espectral en sí, lo que se va a representar como imagen que yo voy a obtener es desde una línea de base los objetos que se acercan o se alejan de la fuente con una onda de velocidad, ¿sí? Una onda de distancia en tiempo, ¿sí? Y esto, lo que mencionamos acá, que es respecto a la inversión del flujo, a veces vamos a tener para una cuestión gráfica la necesidad de invertir. ¿Cómo invierto yo? O tengo que cambiar de posición el punto de insonación que yo estoy haciendo, pero muchas veces eso no lo podemos lograr, entonces vamos a tener la opción en los equipos de poder invertir el flujo y que podamos entender qué es lo que está pasando de una mejor manera y una mejor representación, pero eso es algo puramente técnico, ¿sí? Esto es lo que hablamos de la representación del Doppler color y de la escala de color, ¿sí? Que más allá, que acá también podemos interpretar las velocidades van a estar codificadas en estos colores, ¿sí? La escala que se usa para esta codificación es en centímetros por segundo, ¿sí? Y en general va superpuesto siempre al modo B, que es el modo ecográfico del que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Siempre la valoración, por más que yo vaya a hacer un Doppler, primero es valorar en modo B las estructuras, y una vez que identifico las estructuras, ahí empiezo con la valoración Doppler. El sector evaluado del vaso se llama cajón de evaluación, ¿sí? Que si miran bien, ahí tengo todo un reborde que me delimita la zona que yo voy a estar evaluando. ¿Qué importancia tiene esto? Cuanto más amplío yo ese cajón de evaluación, más artefactos y más fallas voy a tener. Entonces, siempre lo ideal
es lograr el mínimo cajón que pueda tener para disminuir los errores y los artefactos que van a ir apareciendo, ¿sí? Eh, Respecto al color, lo que hablábamos antes, vamos a determinar en este modo de Doppler lo que es la dirección del flujo, ¿sí? Qué se está alejando y qué se está acercando en función de estos colores. Y otra denominación eh, que es importante entender es lo que se conoce como ganancia. ¿Qué quiere decir la ganancia? Que es lo mismo que nos pasa también en el modo B, que hablábamos del brillo de la imagen, de que lo vemos más blanco o más gris o más negro, ¿sí? En el Doppler pasa lo mismo cuando nos excedemos en lo que son las ganancias. Entonces ahí vamos a tener la posibilidad también de modificarlo. ¿Para qué? También para disminuir lo que son los artefactos agregados que empiezan a aparecer. Porque esta es como la imagen perfecta, ideal, donde vemos todo divino, pero a veces si nos excedemos de ganancia, empiezan a aparecer artefactos distintos que no nos delimitan también las estructuras, ¿sí? Muy bien. Eh, Como mención, porque lo van a ir leyendo, hay una valoración, que es el límite de Naisquick, que habla de las velocidades máximas que se pueden representar en el Doppler, ¿sí? Y esto se va a relacionar con la frecuencia de la repetición de pulsos, que es algo que mencioné previamente, donde la frecuencia de repetición de pulso indica el número de pulsos que yo voy a estar emitiendo por segundo para después recibir la información del Doppler. Y está fundamentalmente esto relacionado con la velocidad del flujo a estudiar. ¿Por qué? Porque yo emito a una frecuencia y recibo también en función de esa frecuencia, pero también la velocidad de los objetos que se van a estar acercando a la frecuencia que yo voy a estar emitiendo me va a permitir hacer el cálculo matemático y después lo voy a ver representado en estos fenómenos, ¿sí? Respecto a lo que hablábamos recién, ¿qué nos puede pasar con, fundamentalmente en este caso con el Doppler color? Que aparezcan artefactos porque yo no estoy ajustando bien los parámetros que tengo que ver, si esto de las ganancias, de la frecuencia de repetición de pulso, ¿sí? Que todo eso se maneja desde el equipo, ¿sí? Algo que no manejo desde el equipo, pero que sí manejo yo, es el ángulo, que es lo que hablábamos recién. En función de la angulación que yo doy, es como voy a obtener mejor resultado de lo que voy viendo, ¿sí? Y recordemos que el ángulo ideal es aquel que es menor o igual a 60 grados. Respecto al ruido que vamos a tener, ese ruido se relaciona con las ganancias que mencionábamos recién. Entonces me van a empezar a aparecer imágenes agregadas, entonces yo tengo que ir buscando a ver dónde queda en la escala, en la imagen que estoy viendo, lo más parecido a la escala de color que yo voy a tener de referencia, ¿sí? Y después hay eh, o- otra denominación que vamos a leer o vamos a escuchar, que es el aliasing, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? En los modos, el aliasing fundamentalmente lo vamos a ver en los modos espectral, pulsado espectral y en el color, que van a depender de esta frecuencia de repetición de pulso que estábamos hablando recién y que es también relacionado al límite de la velocidad máxima que vamos a poder detectar, que era esto del límite de Naisquick que hablábamos, ¿sí? Y en función de las velocidades máximas, si yo me excedo de esas velocidades que puedo detectar, van a empezar a surgir imágenes agregadas, ¿sí? Que se me van a ir o del color que yo tengo que tener como referencia, o en el caso del espectral, vamos a ver que el espectro se va a modificar bastante, surgiendo estos artefactos, ¿sí? Que me van a alterar un poco la recepción de la imagen y en función de eso los diagnósticos, ¿sí? Si nosotros manejamos bien la escala, manejamos los sitios de las velocidades y las muestras, los cajones de muestra bien, no deberíamos tener problemas, ¿sí? Esto es una representación eh, fotográfica de lo que venimos hablando. Si nosotros miramos la foto del medio, tenemos perfecto, esto es una vena esplénica en realidad, donde estamos insonando
desde el epigastrio, ¿sí? Y desde ahí, en realidad vamos a tener dos ángulos, acá y un ángulo acá. En el ángulo de 90 grados no represento nada, o sea que no tengo recepción ahí de la señal. Pero el flujo, como viene desde el vaso, ¿sí? Hacia eh, la región hepática, voy a tener los objetos que se acercan, por eso los veo en rojo, y desde acá se van a ir alejando para irse después a formar parte de porta, y por eso los voy a tener en azul. Eso es la representación típica. ¿Qué pasa? Yo acá, por ejemplo, me estoy pasando de ganancias. Entonces, ¿qué me aparece? Lo que es el aliasing, ¿sí? Vemos que ya no tengo un rojo y un azul bien determinado, sino que me empiezan a aparecer otros colores. Cuando yo estoy usando bien el PRF, el ángulo, la escala de ganancia, todo, tengo que ver esta transición entre un color y el otro, que es que no haya nada, que sea negro, ¿sí? Esa es la transición perfecta. ¿Se puede lograr siempre? Y no, a veces no, porque esto también depende mucho de lo externo. Si yo tengo interferencias externas, llanto, movimiento, pueden aparecerme también, consecuentemente, estos artefactos, ¿sí? Respecto al espectral que veníamos hablando, lo vamos a ver distinto, ¿sí? Porque lo vamos a ver en un gráfico de velocidad, ¿sí? De distancias en tiempo, ¿sí? Y el gráfico este se va a representar en relación a una línea de base, que es la que tenemos ahí, y vamos a tener curvas de inflexión o de deflexión, ¿sí? Eh, la variación de las velocidades es lo que va a estar representado fundamentalmente en estos gráficos a lo largo de todo el ciclo, ¿sí? Y la dirección de flujo también va a estar representada, como decíamos recién, cuando son valores positivos por encima de la línea de base, o sea que se están acercando a mi transductor, y los valores negativos que se están alejando por debajo de la línea de base. Si ven acá, en realidad ahí estamos haciendo lo que es el Doppler espectral. En este caso no lo tenemos asociado con el Doppler color, pero muchas veces podemos tenerlos en simultáneo, que después vamos a decir cómo se mencionan cuando los tenemos en simultáneo, ¿sí? Respecto a lo que es el Doppler espectral, cada vaso sanguíneo tiene su propio flujo, ¿sí? Algunos tienen flujos continuos, otros tienen flujos pulsátiles. ¿Y eso qué me va a determinar? El tipo de curvas que yo voy a tener también. Lo mismo si son vasos de alta o de baja resistencia vascular, ¿sí? Me van a modificar la gráfica del espectro, ¿sí? En relación al volumen de muestra, es exactamente igual. Cuanto yo más chiquito tomo el volumen, mejor representación y menos artefactos voy a tener. Esta es una cura hermosa donde no tengo nada de artefactos. En general, cuando o no puedo obtener, porque el equipo no me da para obtener un volumen de muestra más chico, ¿sí? O hay sonido alrededor, sonido, no hablo respecto al ambiental, sino respecto a lo que yo estoy captando con el transductor, se me va a generar lo que se llama como ensuciar la ventana acústica esta, ¿sí? Eh, pero mientras el gráfico en general esté bien y sea coherente con los vasos que yo estoy estudiando, no va a haber problema. Sí tengo que tener en cuenta que es un artefacto que yo estoy agregando. Respecto a las partes de las ondas del flujo espectral, vamos a denominar lo que es el ascenso sistólico, ¿sí? La velocidad de pico sistólico, el descenso sistólico, esta sería la escotadura, que es la representación del cierre de la válvula aórtica fundamentalmente, lo que es la diástole, la velocidad de fin de diástole y todo esto en la línea de base. ¿Por qué? Porque a veces tengo estas curvas que son todas positivas, se me acercan, todas por encima de la línea de base, pero según qué vasos yo voy a estudiar, algunos vasos vamos a ver que tienen ondas de distintas morfologías, ¿sí? Como ser este ejemplo que está acá, donde
incorporamos, que ya lo dije previamente, así al pasar, pero incorporamos lo que es el término resistencia, ¿sí? Respecto a lo que es la resistencia periférica en función del calibre arteriolar distal o de los vasos distales, ¿sí? Cuando hablo de vasos de baja resistencia, lo que voy a tener son picos sistólicos anchos, con flujos todos anterógrados, o sea, todos por encima de la línea de base, y que van a tener presente la diástole durante todo el espectro, ¿sí? Estas son lo que se llaman las curvas monofásicas, o sea, tienen una fase toda en el mismo, eh, en la misma representación. Respecto a lo que es la resistencia moderada, vamos a tener picos sistólicos altos, bien afilados o abusados. El flujo es anterógrado también durante toda la diástole, pero van a ver que es muy distinto el gráfico espectral, ¿sí? Estamos hablando de velocidades de pico mucho más altas y de descensos también mucho más abruptos, ¿sí? Sin embargo, tenemos el cierre de la escotadura ahí de las válvulas aórticas, pero lo que es la diástole la vamos a seguir manteniendo en el flujo anterógrado. Estas son las de pulsatividad moderada, ¿sí? Y respecto a lo que son los vasos de alta resistencia, que en general son los vasos más periféricos, ¿sí? De miembros y demás, vamos a tener eh, lo que son los gráficos que se conocen como bifásicos o trifásicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un pico, una velocidad sistólica, un pico sistólico alto, pero posteriormente a esto vamos a tener una deflexión que nos va a quedar inverso, ¿sí? Desde donde nosotros estamos emitiendo, y después vamos a tener posteriormente a ese descenso en valor negativo lo que es la diástole. Por eso se categorizan de esa forma. Yo solamente con mirar el gráfico ya ni siquiera analizo tanto, me va a salir automáticamente si estoy hablando de vasos de baja resistencia, de moderada resistencia, de alta resistencia. ¿Y por qué está bueno esto? Porque si yo sé que estoy insonando un vaso de, por ejemplo, de alta resistencia, me voy a esperar eso, pero si yo sé que estoy insonando un vaso que tendría que ser de resistencia bajo moderada, pero estoy recibiendo este espectro, me está hablando que hay algo que está obstruyendo y que me está generando otra resistencia vascular, ¿sí? Después, el tercer modo, dentro de lo que es el Doppler pulsado, es el Doppler de energía o power angio, que en realidad lo que va a valorar fundamentalmente son vasos pequeños, ¿sí? Donde se va a basar fundamentalmente en la frecuencia y no tanto en las velocidades, ¿sí? Y en las direcciones de los flujos, a diferencia de los otros dos modos, y se va a expresar en un monocromo, ¿sí? No vamos a tener la diferencia como teníamos en el Doppler color, donde se usan más que nada en estructuras pequeñas con vasos de baja resistencia, ¿sí? En lo que es cardiología es poco probable que lo usen, pero bueno, sí se pueden usar en, en la búsqueda de otras estructuras, ejemplo testículo, ejemplo tiroides, así tenemos varios. Y respecto a esto que hablábamos de cómo lo vamos a usar, siempre, como dijimos, la valoración va a arrancar con el modo B, que es de lo que hablamos la semana pasada, para ver bien todo lo que es la anatomía, las estructuras, las dimensiones y demás. Una vez que valoramos eso, le vamos a agregar el Doppler. ¿Cómo vamos a denominarlo? Cuando lo combinamos con el pulsado o el espectral únicamente, el modo duplex, o cuando solo con color o solo con espectral, también modo duplex, y cuando usamos todos los modos en conjunto se denomina triplex. ¿Por qué? Porque puedo ver modo B, color y espectral en simultáneo. ¿Qué tiene? Por un lado está bueno porque nos orienta mucho más, ¿sí? Pero por el otro lado, cuanto más combinamos, empezamos a tener un poquito más de artefactos.
¿sí? Entonces, ahí hay que ir bien paso a paso y en todo caso, una vez que pudimos ver bien nuestro objetivo de estudio, ahí poder combinarlo para no perdernos nada, ¿no? Y respecto a lo que son las aplicaciones clínicas de esta modalidad de ecografía, como ser el Doppler, fundamentalmente nos va a servir para lo que es valorar permeabilidad vascular, ¿sí? Si tengo trombosis, si tengo alguna zona estenótica, ¿sí? Si tengo placas, por ejemplo, de colesterol en algún vaso importante que me están modificando a mí eh, tanto el Doppler espectral como el color, y así me va a permitir determinar las velocidades de los flujos, la vascularización aberrante, ¿sí? Los vasos de neoformación en estructuras que encontremos, es súper importante porque no es lo mismo encontrarme con una imagen nodular en un lugar donde no debería estar, que tenga vascularización, que no la tenga porque me está hablando de que ahí hay neoformación, por ejemplo. Otra de las aplicaciones es valorar los sentidos de los flujos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una hipertensión portal, yo sé que el flujo vascular se me va a invertir y eso me va a terminar generando esplenomegalias, alteraciones en la irrigación hepática y demás, o me va a estar hablando indirectamente de que yo me encuentro un flujo invertido en una vena esplénica con una esplenomegalia y yo indirectamente ya sé que tengo aumento de la resistencia en el hígado que me está generando este flujo invertido, ¿sí? O que tengo algo que me está obstruyendo y me está mandando el flujo por otro camino para poder irrigar las estructuras que tenga que irrigar, ¿sí? Lo mismo la presencia de estenosis. Es importante ver por qué, porque lo van a ver mucho en cardiología, en todas las cardiopatías donde se caracterizan por estenosis, ahí van a poder tener ustedes con estas modalidades mucha información respecto de qué zona es la estenótica, cuánto me afecta de los vasos, sobre todo lo que son grandes vasos, ¿sí? O lo que son los anillos valvulares, todo cuando hay comunicaciones eh, interauriculares, interventriculares, los forámenes y demás, también me va a permitir eso tener información respecto a si tiene repercusión o no a nivel de la función cardíaca. Entonces, esto es la forma ideal de estudio para esas valoraciones. Después nos va a permitir también estimar sucesos vasculares que hablábamos esto a distancia, ¿sí? Fíjense que yo solamente pensando en que tengo una esplenomegalia, que no entiendo mucho por qué, y le miro la vena esplénica y veo que tengo el flujo invertido, ya me está hablando de vasos a distancia, como sean los hepáticos, que me van a estar invirtiendo un flujo, y asimismo puede pasar con vasos de miembros y demás, ¿sí? Y respecto a lo que es la ecocardiografía en sí, nos permite tener mucha información respecto al movimiento valvular, ¿sí? De las válvulas cardíacas, como también de los flujos y las direcciones, como mencionamos recién, sobre todo en patologías donde hay comunicaciones que para mí va a ser importante determinarlas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las presiones que yo voy a necesitar y las velocidades que voy a necesitar de los flujos en determinadas cavidades cardíacas, así como diferenciar derechas e izquierdas, aurícula, ventrículo, ¿sí? Y asimismo, por ejemplo, donde tengo comunicaciones como los ductus y demás, que en función de eso hay que ver si se resuelven o si se pueden resolver y si responden, por ejemplo, a un tratamiento medicamentoso o necesitan una intervención quirúrgica, ¿sí? Eh, Respecto a la generalidad Doppler, no hay mucho más. No sé si tienen alguna duda que les pueda responder. No sé, en el chat no veo. No, acá no surgía. Puedo aprovechar Sí, recontra. Ahí pasó la antorcha ceremonial. Eh, bueno, es igual cualquier cosita, si tienen alguna duda, la van preguntando en el chat, pero lo conceptualmente importante es justo esto, lo último que dijo Adri. El Doppler lo que hace es medir si algo se está acercando al transductor o alejándose y a la velocidad que lo hace. ¿Podemos calcular presión con el Doppler? No, la respuesta es no.
pero hace muchos años había un señor que se llamaba Bernoulli que dijo que si algo se mueve a tal velocidad, necesita tal y tal presión. Entonces uno puede aprovechar, ver a qué velocidad, por ejemplo, está la sangre en el ventrículo derecho y calcular indirectamente la presión pulmonar. Y calculamos si un paciente tiene o no tiene hipertensión pulmonar. Podemos saber viendo el Doppler color y apuntándolo a la arteria pulmonar, si vemos algo que es de otro color, puede ser un ductus. Justo hoy vimos un paciente, le hicimos el Doppler pulmonar, tenía un pequeño flujo que no estaba en donde tendría que estar el ductus, entonces era una anastomosis coronaria. Es recontra importante el Doppler. El Doppler, casi todo, no se puede hacer casi nada. Acá sí, para funcionar, a nosotros por ahí no vamos a hacer diagnóstico, ni la gente que está haciendo el taller tampoco, de una cardiopatía, se nos van a pasar cosas, pero lo funcional, si no se hace Doppler, no sirve para nada, no se puede hacer nada, literalmente no se puede hacer nada. Bueno, sí, una fracción de acortamiento por ahí, porque estamos en el modo M y qué sé yo, pero es capital y está bueno entender la base porque van a aparecer artificios, el alias en sí, cómo corregirlo, qué tocar. Exacto. Eh, Nos pregunta Laura María, dice, ¿se podría explicar la diferencia entre el Doppler pulsado y el espectral? Es lo mismo, el Doppler pulsado es todo el fenómeno, o sea, lo que hace es emitir pulsos. El Doppler pulsado lo dividís en color, espectral y el power angio. El espectral en sí es la gráfica que vos tenés, ¿sí? La gráfica de la curva, ¿sí? En relación a una línea de base, pero también el pulso lo vas a tener para lo que es el Doppler color, que va a hablar más de velocidades, ¿sí? Pero es pulsado es la denominación general y dentro del pulsado lo vas a dividir en estos tres modos. Y no sé si Laura sí te contestó la pregunta, sino cualquier cosita avisaron. Y dice, con relación a la medición del Doppler de ecografía transcraniana, ¿es mejor usar duplex o triplex? No, eso no, es indistinto. Muchas veces lo usamos en simultáneo porque también nos orienta mucho. Son algunas, más allá, cuando un paciente está tranquilo, quietito y demás, podés hacer cada una por separada y va a ser mucho mejor la imagen que vos obtengas. Ahora, la verdad es que cuando estamos hablando de pacientes que se mueven, que lloran, que tenés que esperar el momento exacto porque el llanto interfiere en toda la recepción del modo Doppler, ahí muchas veces te sirve de guía usar el color para vos poder orientarte mejor y buscar en qué lugar tener el espectral para que te dé más, mejor información. Pero normalmente ahí usamos combinado todo. Si No, tienen no, otra no. duda, ¿no? De todos modos, después les pasé esos artículos para repasar esta lista y que les sea más fácil leerlo. Bueno, nada, de nuevo muchas gracias a los que se conectaron. La clase de la semana que viene, acuérdense que sí, por los feriados va a ser el 16 si no me equivoco, igual yo les mandé el cronograma, y a las 5 de la tarde, horario argentino. Cualquier cosita, estamos en contacto por porque la dan desde Colombia. Cualquier cosa estamos en contacto por este medio. Muchas gracias a todos.